Entré en el seminario jalaviniano y escuché hablar de los migrantes y a partir de los 11 años hasta este momento he sido parte de este mundo particular que es el mundo de la migración, cruzando continentes, países, fronteras y al mismo tiempo también experiencias migratorias de tantas personas que me han regalado conocimientos que ahora trato de poner junto y también de ofrecer como una reflexión en el día de hoy. Agradezco también a quien ha organizado este encuentro. Es un encuentro internacional de obispos y de directores de la pastoral porque me dan la oportunidad de recordar a un gran amigo que ahora ya no está con nosotros, que es el Papa Francisco, y que nos ha regalado el último mensaje, su último mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2024 con el título Dios camina con su pueblo. Y esas son sus palabras tomadas de una homilía diciendo que Dios camina con su pueblo. Así que gracias por el título, gracias por el tema de la reflexión que voy a tratar de desarrollar con ustedes desde una perspectiva teológica y pastoral, así como decía el subtítulo. Es importante, yo creo que en el momento que nos ponemos frente a la pastoral migratoria, que es la pastoral que se encarga, ¿no?, de acompañar a migrantes en nombre de la Iglesia y en nombre de Dios, siempre tratemos de ver el fenómeno con los ojos de Dios. Y esto es hacer teología. Leer la realidad como un signo de los tiempos, ahí donde se puede realizar locus theologicus, se puede realizar teología. Y al mismo tiempo, una teología que no se queda en la reflexión, sino que se transforma en acción y por eso es pastoral. No es simplemente teológica la reflexión, sino también una reflexión pastoral. La referencia del título es muy clara, este mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado del 2024, y también yo considero que ha sido, no sé, como el último regalo que Papa Francisco nos dio, con reflexiones seguidas, frecuentes sobre temas migratorios a lo largo de todo su pontificado. Los 12 años que lo tuvimos como Papa, él nunca falló de estar presente en el tema migratorio con su voz magisterial y regalándonos, son perlas de sabiduría para interpretar el fenómeno hoy. Así que a él va nuestro recuerdo y nuestro afecto en el día de hoy. De hecho, el título refleja una respuesta que el Santo Padre, Papa Francisco, quiso dar a un pedido explícito de algunos de los obispos que por medio del dicasterio habían pedido una reflexión teológica sobre el acompañamiento de los migrantes. Es posible profundizar este aspecto particular. Dios camina con su pueblo. ¿En qué sentido la presencia de Dios se hace verdadera a lo largo del camino del éxodo de 281 millones de personas que han cruzado fronteras en el día de hoy, en cientos de miles de personas que siguen pidiendo refugio y buscan refugio en otro lugar que no es su lugar de nacimiento, en muchas personas desplazadas que se encuentran hoy pidiendo sobrevivir simplemente o vivir con dignidad en otros territorios. Y asimismo pensando a todas las personas y las sociedades que se encuentran comprometidas en este fenómeno porque lo ven pasar o simplemente lo reciben ahí donde están. Y entonces es la movilidad humana que precisa de una lectura teológica. Y esta lectura que tiene que ser una lectura realizada primariamente, en primer lugar, por los actores de la pastoral, que son los obispos con su función magisterial, que son todos los directores, son los pastores, los párrocos, los capellanes, que son los laicos, las religiosas y los religiosos que se encuentran comprometidos, para después romper esta teología para que llegue también a toda la gente, por medio de la catequesis, la homilía y cómo pueda llegar. Hay dos puntos esenciales en el mensaje. No le leo todo el mensaje, se lo recordarán, imagino, pero hay dos puntos esenciales. Primero es Dios camina con su pueblo y el segundo es
Dios camina en su pueblo. Una pequeña diferencia que hace mucha diferencia en la lectura teológica. Lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Hay consecuencias y consecuentes apreciaciones pastorales y sacramentales. Y utilizo estos términos que ya desde el comienzo se me ha ido, se me ha sugerido por los mismos organizadores, porque cuando hablamos de sacramento a nivel teológico, hablamos de una presencia misteriosa de Dios en acciones, en materias particulares, en gestos particulares que nosotros vamos realizando. Entonces, el sacramento, los sacramentos, los 7 que reconocemos, el sacramento de la iglesia y el sacramento de la presencia de Jesucristo en medio de su pueblo. Y eso es muy importante porque como la diferencia es que el sacramento realiza lo que significa. No es simplemente un signo, no. El sacramento realiza, por lo cual la presencia no es como si fuera, es una presencia real. Y esto tenemos que entenderlo también en nuestro discurso cuando hablamos de Dios camina con la presencia y en su pueblo. Es una lectura del mensaje que está iluminada por una realidad migratoria que en estos días, con los señores obispos que están acá presentes y los directores, estuvimos contemplando, en particular en esta región que va de Centroamérica a Norteamérica, cruzando México, llegando después a Estados Unidos y yendo a Canadá. Una realidad migratoria muy, muy importante en el contexto global, no es la más importante, es una de las importantes, pero que en sí misma, de hecho, lleva los elementos esenciales que ya vemos reflejados en las otras distintas realidades. Y por eso es importante entender esta realidad, la que se nos da en esta región, como emblemática, significativa, también como de la realidad global de las migraciones. Y voy a tratar también de hacerlo. No puedo iniciar a reflexionar sobre el tema Dios camina con y en su pueblo sin hacer 3 consideraciones que están presentes en el mensaje del Papa Francisco. El primero es que el mensaje mismo se inserta en una reflexión que hemos llamado sinodal, el camino sinodal que ha comenzado desde hace muchos años con una serie de sínodos que se han ido celebrando en Roma, bueno, en las iglesias locales antes y después en Roma como resumen de todo el trabajo que se ha ido realizando, hasta llegar al último sínodo que nos ha sorprendido, porque Papa Francisco siempre nos sorprendía, haciendo un sínodo sobre la sinodalidad. En el sentido, un sínodo sobre la metodología sinodal, para entender lo que significaba hacer sínodo o ser sínodo. Y esto nos ha revelado la posibilidad de autocomprendernos como iglesia, una iglesia en camino. Cuando hablamos de syn o dos, significa hacer el mismo camino, syn o dos, juntos en el mismo camino, significa que estamos en el camino. Entender la iglesia entonces como una iglesia que no está sentada, que no está radicada, que no está sentada en un sillón esperando algo, sino que sigue moviéndose porque es parte de la naturaleza misma de la iglesia. Esto, ser en camino. Casi que yo diría, si la iglesia no está caminando, no es iglesia. No es posible que exista una iglesia sino una iglesia en camino. ¿Por qué? Porque el camino de la iglesia no ha terminado. Los que piensan que han alcanzado los objetivos de la iglesia y se quedan contentos con un templo maravilloso que le ha costado millones de dólares y que refleja la gloria majestuosa de Dios, no han entendido que el camino no ha terminado y que nunca termina, porque de hecho en esta vida simplemente estamos de paso y tenemos que llegar a la patria verdadera. Entonces, de la reflexión sinodal y de la iglesia peregrina, ya que llamo la Lumen Gentium al número 49, descubrimos o redescubrimos la naturaleza peregrina de la iglesia que sigue de paso en este mundo y no pertenece a este mundo, porque nosotros somos
en el mundo, pero no somos del mundo, no le pertenece. Y estamos acá para simplemente seguir camino hasta cuando lleguemos a la patria verdadera y celestial. Esta relatividad que se traduce después en el desapego de todas las cosas de este mundo, por eso que Jesús insiste en el Evangelio, para indicar simplemente que las cosas más importantes no están acá, no las tenemos acá, sino las tenemos en un futuro que tiene que venir. Pero lo que sí, tenemos que anticipar lo más que podemos todas las verdades últimas en este tiempo, lo que significaría realizar el reino de los cielos por lo que podamos en este momento, cuanto más podamos realizarlo ahora, no simplemente esperar que llegue. Este camino de la iglesia es un camino de construcción del reino. No es simplemente un caminar, es un caminar construyendo. Y que no se contenta, no se sienta porque la construcción no ha terminado. Si de verdad hubiésemos terminado la construcción, no tendríamos el presente de hoy. No tendríamos guerras, no tendríamos conflictos, no tendríamos pobreza, no tendríamos asimetrías, injusticias. En cambio, lo que tenemos en el día de hoy es cantidades, en abundancia, diríamos. Por lo cual el camino es un camino que sigue adelante porque la patria celestial está ahí y porque tenemos que construir el reino para que esté listo para lo que es el completamiento, lo que es la finalización que va a tocar en la parucía. Y los migrantes entonces, si de verdad la iglesia es una iglesia peregrina, es en camino, los migrantes se transforman, lectura teológica, en el icono de la iglesia misma. Los migrantes nos recuerdan que estamos de paso. Los migrantes son aquellos que siguen diciendo, cuidado iglesia, nosotros seguimos en camino, no se sienten, no se contenten, no sean satisfechos con lo que han tenido hasta ahora. Así mismo como los migrantes, que no se contentan y siguen buscando porque tienen la esperanza de tener algo más. Exactamente lo mismo que hace la iglesia y tendría que hacer siempre la iglesia. Nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardentemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo, de los Filipenses al 3:20. Y esta es como si fuera un mandato particular que nos corresponde a cada uno en la esperanza que venga la segunda venida de Jesucristo. Seguimos trabajando para que esta tierra se transforme en su reino, así como Él la quiso. Y entonces comenzamos con la primera parte del mensaje que dice, Dios camina con su pueblo. Cuando hablamos del camino del pueblo, claro, ahí ya nos suena bastante familiar el tema del Éxodo, ¿no? Hablamos del camino del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces lo reflexionamos en nuestro grupo de oración? ¿Cuántas veces lo encontramos en la Biblia? Lo estudiamos en nuestro curso de teología. El tema del Éxodo, el tema del camino del pueblo de Dios es repetido en muchas oportunidades, no simplemente de Egipto a tierra prometida, sino representado en varias oportunidades adentro de la Biblia. De hecho, caracteriza la experiencia misma de la alianza del pueblo de Dios. Porque siempre el pueblo está en camino, le falta algo, y aunque llegue la tierra prometida, esta llegada nunca es definitiva. Siempre habrá que hacer algo más, hay que reconstruir, hay que reconciliarse. Este camino particular es un camino del pueblo elegido por Dios para que se alcance después la unidad en el último día. Es un camino que caracteriza al pueblo. Y asimismo, mirando a los migrantes de Dios, de hoy encontramos analogías muy claras entre lo que es el pueblo del Éxodo y el pueblo de los migrantes de hoy y cómo se mueve. La pregunta fundamental, y acá la puse, es ¿de qué huyen? ¿De qué huían los judíos al tiempo de Moisés? ¿Qué representa Egipto? Que lo están dejando y quieren dejarlo y se quieren mover, que representa la injusticia, la opresión, la esclavitud, la falta de expresión de quién soy yo, la realización de una libertad de cultivar mi fe y de expresarla como yo quiero. Y podemos poner todas las cosas que Egipto representa, la pobreza, la discriminación y todo lo que representa también las razones de la huida de los migrantes de hoy.
y que se parecen. No son a lo mejor las injusticias, las opresiones, la falta de expresiones, la falta de realización, la falta de participación activa en la comunidad, la falta de libertad, la que impulsan a los migrantes de hoy a dejar su pueblo, dejar su tierra, para buscar lo que no encuentran allá en otros lugares. Segunda pregunta, ¿qué buscan? Y esta es la gran pregunta, ¿qué buscan los migrantes de hoy? Algunas veces como científicos y como profesores e investigadores nos vamos, ¿no?, dirigiendo a los migrantes preguntándole qué está buscando, ¿no? Bueno, conozco las razones por las cuales dejaste y ahora qué está buscando en la tierra donde está llegando. Y hay respuestas muy distintas con respecto. Algunos son muy materialistas, dicen busco plata para mandar, busco trabajo, busco vivienda, busco libertad, busco realización personal, carreras, busco cosas nuevas que no tenías antes. Depende, hay muchas respuestas particulares. Pero hay una respuesta que vale para los migrantes de ayer, del pueblo de Dios, y vale para los migrantes de hoy. Y se resumen en una palabra: felicidad. La razón por la cual nosotros nos... Porque pensamos, lo que buscamos está en aquel lugar, en la felicidad. Que nosotros seamos más felices ahí. Y por eso nosotros, nuestra familia, los hijos, los nietos o lo que sean, para que se busque la felicidad. Y esta búsqueda de la felicidad es algo que de hecho está en el corazón de todos los hombres y las mujeres desde el comienzo. Porque todo lo que estamos haciendo nosotros, hasta las decisiones nefastas que tenemos, es porque nosotros pensamos que ahí esté nuestra felicidad. Hasta la persona que mata está convencida que matando está su felicidad ahí. Equivocada, obviamente, pero siempre buscando felicidad. La opresión, la injusticia, la plata, ahí va, envidia, los celos y todo. Porque la gente se deja guiar por equivocaciones de dónde está la felicidad. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una iluminación y sabemos que la verdadera felicidad es cumplir el proyecto de Dios, que es un proyecto de unidad, que es un proyecto de realización plena, de tener vida en abundancia. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Esta es la felicidad, la vida en abundancia. Es el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Y, y nosotros tenemos el derecho de realizarlo porque esto es lo que quiso Dios. Y tenemos que realizarlo ahí donde se puede. De ahí nace también nuestro derecho a emigrar, derecho a dejar. De hecho, la cosa mejor sería que se pudiese realizar ahí mismo donde nosotros nacimos. Y esto va al derecho a no tener que emigrar, ¿no? Ahí mismo encontrar las condiciones para que nuestra realización personal y familiar sea completa, la vida en abundancia, el lugar donde nosotros nacimos, pero no siempre es posible. Y mientras vamos realizando que esto sea posible en el futuro y Dios nos guíe y nos acompañe en esta labor, habrá que acompañar a migrantes que dejan sus lugares y van donde piensan que la felicidad y la vida en la abundancia esté en este momento. Hoy como ayer, Dios acompaña a su pueblo en este peregrinar, el pueblo itinerante que se va de una parte a otra porque lo quiere proteger, lo quiere guiar y lo quiere cuidar. Tres palabras importantes, ¿no?, que encontramos. Por una parte, la protección, que hacía parte de los verbos que Papa Francisco también había identificado como protección. El segundo, acoger, proteger, promover e integrar. Esto es proteger al pueblo, defender el pueblo de todos los enemigos, de todas las amenazas. El segundo importante es guiar, indicar la dirección al pueblo, para que no se pierda en el desierto y para que pueda seguir exactamente el camino que conduce a la patria verdadera y a la vida en abundancia. Y tercero es cuidarlo con ternura. Y ese es el amor misericordioso de Dios. Y aquí estamos en una iglesia que lo significa de manera muy especial, el amor divino, ¿no?, que es el amor misericordioso, es el amor que toca los corazones con ternura, esta palabra que le encantaba a Papa Francisco, la ternura. ¿Por qué? Porque es un amor
individual y especial para cada uno sin discriminación, para que cada uno tenga este amor especial de Dios. En todas las etapas del éxodo, desde el comienzo hasta el caminar, hasta la llegada y uno diría hasta el retorno, cuando hay retorno en las historias migratorias. Dios que acompaña a su pueblo en todas las etapas. Imagínense que Dios está presente hasta en la misma decisión de emigrar. Y acá hago una referencia bíblica para después ir a lo que acontece hoy con muchos migrantes. Abraham no pensaba dejar su tierra, simplemente porque se le acerca a Dios y le dije, tu tierra no es acá, tu realización no es acá, yo quiero tener a un pueblo de la alianza en la tierra prometida. Y esta es la razón por la cual se mueve. Dios está presente en la decisión migratoria de Abraham. Moisés no pensaba irse a ningún lugar, tuvo que escaparse porque mató a un egipcio, pero no pensaba absolutamente de guiar al pueblo afuera de Egipto, la tierra prometida. Y fue solo porque Dios entra en esta decisión y pese a la resistencia de Moisés, le dije, quiero que tú lo hagas y quiero que guíe a mi pueblo a la tierra prometida. Pero yo no soy capaz. No, tú ahora lo vas a hacer. Porque quiero que vos esté guiando al pueblo itinerante exactamente la tierra prometida. Hoy día también la referencia a Dios en el momento de la decisión es verdadera para muchas personas. La verdad, bueno, no sé, le habrá tocado en alguna oportunidad de acercarse a la persona y preguntarle, particularmente a los que se acercan a nuestras iglesias, pero también que se acercan a otros templos, si la verdad confiaron en Dios en el momento de salir. Y cuántas experiencias, cuántas personas dijeron que pasaron hasta noches de oraciones, ¿no? Para entender si tenían o no tenían que ir. Se querían encontrar como una bendición de Dios para poder salir. Y acá le cuento un caso particular, porque estuve viviendo 8 años en Filipinas y adentro de las varias iglesias hay templos y santuarios muy importantes dedicados a una tradición u otra tradición. Yo llegué en el 2002 y a los pocos años un santuario se volvió muy famoso. Y ese es el santuario de Antipolo, que era muy cerca de Manila, no muy lejos. ¿Por qué? Porque por razones particulares del gobierno filipino, para salir de Filipinas hay que hacer tramitaciones de documentos que solo se pueden hacer en Manila. Así que obligan a, le digo los números ahora me los espante, a las 2.400.000 personas que todos los años sale de Filipinas a ir a Manila, estar allá por unos meses para tramitar su documento. 2.400.000 personas. A veces son las mismas que van y vuelven, pero esto es el flujo normal de personas. Bueno, esta persona, ustedes saben que los filipinos son muy católicos y son personas de fe. Cuando hicieron una encuesta particular, el primer valor que sale no es de la familia, sino Dios. Primer valor. Segundo, la familia. Bueno, parece Centroamérica, ¿no? Primero Dios. Es muy interesante que ese santuario, que no tenía ninguna particularidad, una virgen, como todas las virgen de los santuarios, se encuentra recibiendo las oraciones de los que salen. Ahí van pasándose la voz de la encomienda a Dios para que los ayude a elegir bien dónde ir. Y ahora es la meta, este santuario está repleto de migrantes que antes de salir se van a rezar y pasan tiempo en oración, simplemente. Ya me di cuenta, yo salí de Filipinas en 2010, ya era muy famoso, ya teníamos a cientos de miles de personas que pasan en ese santuario de Antipolo para encomendarse. No hay un santo particular, sino un santuario que se ha vuelto famoso por estar cerca de Manila y por ser el santuario de la salida. Esto no es la única demostración, hay otras demostraciones y cada uno en su país podría decir cómo las personas de hecho dedican tiempo y oración para escuchar de Dios o recibir de Dios una bendición antes de salir, porque Dios camina con su pueblo siempre. Y la protección y el cuidado de Dios, este cuidado amoroso de Dios, esta ternura de Dios, se realiza siempre por medio de signos particulares.
que manifiestan al sacramento de la presencia. El sacramento se cumple por medio de signos, pero el sacramento es Dios presente con su pueblo. Pero Dios, ¿cómo se manifiesta? En el Antiguo Testamento, tomando el Éxodo, tenemos algunos de los signos, se acordarán de la historia. La columna de fuego que indica al pueblo de Israel dónde tiene que ir para escaparse de los egipcios. Al mismo tiempo, la nube que baja y llena la carpa de la presencia de Dios. El fuego que hace presente también la presencia de Dios. Tenemos el arca de la alianza. Después de la entrega de las tablas de la ley, de la ley de Dios, de los mandamientos, esta arca que sigue acompañando y es la presencia de Dios. Y después el asta con el serpiente de bronce. Acabamos de leerlo en una de las misas en los días pasados, ahí donde la cruz de Jesucristo se interpreta a partir de este signo particular, que es un signo de salvación. Salva a la gente enferma. El maná y el agua. Podemos decir la carne. Y después signos particulares de un cuidado de Dios que revela en cambio lo que es la presencia sacramental, porque Dios está presente y camina con su pueblo. Hoy tenemos otros signos de la presencia de Dios y hay que interpretarlo de esta manera. Las casas del migrante son signo de la presencia de Dios que cuida a su pueblo. A lo largo de esta ruta regional que comienza en Centroamérica y llega hasta Canadá, y estamos en un lugar que es una casa del migrante, en este momento, tenemos estos signos particulares, que son signos de la presencia de Dios y del cuidado de Dios para con los migrantes. Las matronas, imagino que conocerán a esta persona que tiran comida a los que viajan en el tren llamado La Bestia, que cruza la frontera vertical de México, ¿no? Y esta persona que cocinan no solamente para su familia, sino para 10 o 20 personas más para tirarle comida a los migrantes que están. Y estos son héroes de hoy, son mujeres héroes de hoy, que nos significan otra vez la presencia y el cuidado de Dios para su pueblo en camino. Los libritos de oraciones que encontramos tirados en todas partes, ahí donde pasan los migrantes, ¿no? Porque están usados, reusados, y a veces ni logran caber, no caben más en la maleta, las pocas cosas que tienen. ¿Cuántos libros de oración? Nosotros tenemos adentro del dicasterio un mueble parecido al mueble, un poquito más grande que esto. Adentro del mueble tenemos unos libros, Biblias y libritos de oraciones que hemos encontrado en los barcos, en las pateras, que lamentablemente ya no tenían a gente, pero sí tenían a sus libros. Dios camina con su pueblo por medio de esos signos particulares. Los rosarios. Nosotros, bueno, con algunos de ustedes estuvimos en Darién y se acordarán cómo llegaban en este barco y qué tenían al cuello la persona. A lo mejor no tenían nada, una remera rota, pero que tenían al cuello, tenían un rosario. Y estos son los rosarios que acompañan, ¿no? Signo de la presencia y del cuidado de Dios. Las iglesias en el camino. Algunas iglesias chicas, grandes, pequeñas, a lo mejor que la gente local ni tenía en consideración, se vuelven el refugio, los refugios para muchos migrantes. Refugio de oración, presencia de Dios a lo largo del camino. Las capillitas, las estatuas que encuentran. Y estas son cosas importantes. ¿Y cuántos buenos samaritanos en el camino? Todas las personas que ayudan no son signos de la presencia de Dios, que realizan la presencia sacramental, en este caso. Una de las historias más lindas que tuvimos en el último tiempo es de una señora, se llama Josefa, viene de Camerún. Una señora, como ven, bueno, ya con cierta edad, y se suma, ella tuvo que dejar su lugar porque es una mujer discriminada, ella no podía tener hijos. Y en la cultura local, una mujer que no puede tener hijos, como reyecta, no hace parte de la sociedad. Entonces decide, bueno, yo también me junto a las caravanas de los migrantes que sigan desde Camerún y subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a Libia. Y después ya que está saliendo la patera, yo también me sumo a la patera. Pero la patera no tuvo suerte y naufragó.
ella sola quedó de toda la gente que estaba en la patera. Y se quedó una noche y un día entero agarrada a un pedazo de madera, hasta llegar a cierto momento y no viendo a nadie que venía a socorrer, dice, bueno, eso ya se va a terminar. E hizo la única cosa que podía hacer. Se le vino en mente en algún momento que el cura del pueblo le había hablado de la estrella del mar, la Virgen María, como la estrella del mar, Stella Maris. Ella comenzó a rezar y le pidió insistentemente a la Virgen, dice, tú tienes que protegerme. Yo ahora te rezo y tienes que protegerme. Y después dijo, ¿y tu hijo? Dice, Jesús ahora, tú, dice, tú que eres mi Padre, Dios, tú tienes que cuidarme y a ti me entrego. Y se puso a cantar los salmos y las canciones que ella conocía de la iglesia, hasta cuando ya no tenía más voz y comenzó a hundir. En aquel momento llegaron los socorristas, la salvaron en este momento. Ella dice, me desperté adentro del barco, pero con la sensación que Dios había estado presente. Este Dios que cuida, ¿no? Y que presente. Y ella está, ahora sigue con nosotros, participa en España, en la comunidad católica cristiana, y es un ejemplo también de una fe que no se transborda. Dios camina con su pueblo. Una de las maneras más claras del caminar con el pueblo es el utilizo de la carpa. Dios camina a lo largo del Éxodo con una carpa que se construye para el Arca de la Alianza. Y siempre dentro de la carpa está el Arca de la Alianza, sacramento de la presencia de Dios, Dios verdadero con su ley y su palabra adentro de la carpa. La carpa es una presencia especial porque se mueve con el pueblo y no está fija. En esto es importante también cuando David quiere construirle el templo a Dios, le manda a su profeta, Natán, y le dice, discúlpame, tú quieres construirme una casa a mí, yo soy el Dios del universo, yo no preciso que me esclavice adentro de una casa, yo estoy en todo lado. Lo que yo sí quiero estar en una carpa porque quiero caminar con mi pueblo. Y ese es el Dios de la carpa y del pueblo. Y esto que nos dice, que muchas veces la carpa se pone contra el templo que nosotros queremos construir. Que el templo es de la residencia de la iglesia, de una iglesia que se sienta. No porque la iglesia no son importantes y los templos no sean importantes, pero los templos siempre tienen que ser carpas, porque tienen que seguir caminando con el pueblo. En la importancia de la proximidad de Dios más que la manifestación de su gloria. Lo que le importa más a Dios no es tanto que se manifieste su gloria por medio de un templo, sino que se manifieste la proximidad a la gente, porque la gente lo sienta cercano y a su lado, porque es el sacramento de la presencia. Y entonces yo digo también, a nivel de nuestra pastoral, no es tanto la manifestación de la gloria, sino la manifestación de la proximidad. Y si bien nosotros utilizamos y tenemos nuestros templos para manifestar nuestra liturgia, nuestra comunión, vivir plenamente esto, no podemos quedarnos adentro del templo. Tenemos que salir para anunciar, tenemos que salir para cuidar, tenemos que salir para salvar, tenemos que salir para manifestar el amor misericordioso de Dios y haciéndolo con esta proximidad para que pueda llegar hasta... Y con la carpa se puede hacer. Y esto es muy interesante porque la pastoral migratoria, en este caso, es una pastoral que cambia con gran frecuencia. En el momento, y nosotros lo sabemos también como escalavinianos, ¿no? Son misioneros para con los migrantes, siempre están presentes. En el momento que terminaste una lindísima estructura, ha cambiado la pastoral y el flujo migratorio está por otra parte. Y ya tiene que moverte, ¿no? Terminaste una linda casa del migrante acá y después tendrás que moverte porque el flujo ha cambiado, está por otra parte. Y esto también nos dice muchas veces que nuestra pastoral, y no es simplemente la pastoral migratoria, pastorales que cambian precisan de estructuras livianas y también de programas que puedan responder siempre más a la proximidad.
Hay aplicaciones en la pastoral migratoria, en este caso, que son muy claras, ¿no? Como qué tipología de estructura tenemos que construir, qué tipología de programas tenemos que construir. Pero también en las otras pastorales. Nunca se había pensado de tener una pastoral ahora para divorciados o divorciadas. Ahora hay que pensarlo dentro de esta iglesia. Nunca se había pensado de hacer una pastoral para ancianos solos, viudos y viudas. Ahora hay que pensarlo, porque la gente vive por años y años. Es una pastoral que se renueva y precisa. Nunca hubiésemos pensado de tener una pastoral para niños de padres separados. Ahora tenemos que tenerla. Y cómo hacer una catequesis es distinto, ¿no? Hay donde hay figuras que se han mezclado, ¿no? Donde hay 2 o 3 padres o 2 o 3 madres. Es una pastoral que tiene que seguir cambiando justamente porque cambia la realidad a la cual se dirige. Y si queremos la proximidad, se tiene que renovar y encontrar la manera de ser siempre nueva y siempre efectiva. ¿Y qué le digo? Ayer estuvimos compartiendo con nuestros amigos inmigrantes estacionales. No son los únicos migrantes trabajadores estacionales que existen en el mundo. Varios. Esta es una foto de los migrantes en Italia. Exactamente lo mismo. Por 3 meses para cosechas, para 4 meses, 5 meses, dependiendo que viene. ¿Qué pastoral se puede organizar para personas que están de verdad de paso? ¿Qué relaciones hay que tener con las iglesias de origen? Hay donde la familia de esta persona siguen perteneciendo y estas personas se van a volver allá. Una pastoral cross national, que cruza las naciones porque necesariamente tiene que ser de esta y que nos pide un esfuerzo mucho más grande. Una pastoral de proximidad que no puede exigir que esta persona venga a la iglesia porque están tan lejos, o en la granja o en los campos, están perdidas, y una iglesia que se mueve para que ellos también puedan participar. Misiones que habrá que realizar, qué tipología de... Y son todas cosas nuevas que habrá que pensar justamente a partir del movimiento de la gente. Y esto, el Dios que camina con su pueblo, se realiza también con ellos. Y una parte, ¿y cuándo no son católicos o no son cristianos? La gran pregunta es, ¿y dónde ha terminado nuestra misionariedad? La misión que Dios nos ha confiado de anuncio. ¿No será que a lo mejor está justo en esta realidad el llamado particular a ser misionero hoy? A profesar mi fe por medio de la caridad. Así como decía San Francisco, ¿no? A sus frailes, vayan, anuncien el evangelio, usen las palabras solo cuando no es efectivo su testimonio. Ahí donde no es importante la palabra, sino importante el testimonio de la caridad. Para que la persona pregunte por qué lo estás haciendo y nosotros le contestemos, como decía Madre Teresa de Calcuta, no por qué, sino por quién lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo por Cristo. ¿Y quién es Cristo? Ahora te cuento. Y ahí va. Es importante entender esta manera también de la misión que nos llama hoy por medio de nuevas situaciones. Dios camina en su pueblo, no solamente con su pueblo. Ya vimos la parte sacramental de una presencia acompañadora, de una presencia siempre que cuida, que protege, que ilumina, que guía. Ahora entendemos que Dios no simplemente camina en su pueblo. Y esa es la otra parte para los que miran al pueblo caminar. Anteriormente era el pueblo que consideraba a Dios presente. Ahora tenemos en cambio la otra parte. A nosotros que miramos el pueblo caminar, a los migrantes que caminan, reconocemos a Cristo, a Dios que camina en el pueblo. Dios se identifica con los hombres y las mujeres en su caminar por la historia. Eso dice Papa Francisco. Y en particular con los últimos. En India aprendí esta expresión que me encantó en inglés, and the last, the least and the lost. 3 categorías de personas, ¿no? Importantes, ¿no? Que son los últimos, los más pequeños y los que se han perdido. Que son categorías de personas que Dios ama de manera privilegiada. Y hoy día constituyen el target, se dice, ¿no? Hoy día principal también de nuestra acción evangelizadora, de nuestra acción pastoral.
Esto, los últimos, ¿por qué? Porque son ellos que manifiestan la presencia de Dios. Y si yo quiero amar a Dios, lo amo a ellos de manera particular. Y entonces Mateo 25 nos presenta a las 7 categorías, a la obra de misericordia que conocemos. Y entre el hambriento, el sediento, el enfermo, está también el extranjero que golpea la puerta. Es interesante, ¿no?, que Jesús lo pone en su cuento, podemos decir, de los criterios de juicio que vamos a tener al final, también la acogida de los extranjeros. Como si fuera tan importante que pertenece a la vocación cristiana. De manera intrínseca también esta acogida. Esto, abrir la puerta y cuidar. Porque estaba de paso y me alojaron. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con los más pequeños de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Era yo presente. Y es tan verdadero el yo era presente, era yo, que utiliza la misma expresión para que se manifiesta Dios, soy yo. El yo de Dios es presente en cada uno de estas personas. No es cómo que lo hiciste conmigo, lo haces también con ellos y piensa que lo hiciste conmigo. No, lo hiciste conmigo. Esta es la encarnación de Cristo en estas personas que nosotros amamos. El encuentro de Abraham en el bosque de Mamre, en este caso Génesis 18, nos revela justamente este descubrimiento que los 3 peregrinos que están de paso, en la insistencia de Abraham para darle hospitalidad, esto genera el reconocimiento de la presencia de Dios en los 3 peregrinos. Algunos padres de la iglesia dirán que es la Trinidad misma que llega para anunciarle el nacimiento de Isaac. Pero esto, los 3 peregrinos que encarnan exactamente a Dios para Abraham y que le regalan el momento más importante del cumplimiento de la promesa de Dios. Esta experiencia particular también es una experiencia de reconocimiento que vamos a encontrar un poquito más adelante. Reconocimiento de Dios presente, ahí donde en Constantinopla, de los tiempos de los padres de la iglesia, estamos hablando del IV y V siglo, y en particular de aquellos que se escapaban del imperio romano invadido por los bárbaros, se van hacia el este porque piensan de encontrar cobija y refugio. Ahí nace la idea de la paroiquía, de la parroquia que tenemos ahora, que al comienzo no era la parroquia de los fieles, sino la casa que se preparaba para los peregrinos, para los que van de paso, para los que han llegado los extranjeros. Esta era la paroiquía, la casa de los extranjeros. Y esto nos dice a lo mejor con un poquito de lo que tienen que ser nuestras parroquias hoy. Una casa abierta, casas abiertas para aquellos que están de paso. Pierangelo, lo hiciste bien, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Una casa abierta, una iglesia que se abre, una parroquia que se abre a los que están de paso, a los que van. Y esto es algo muy importante. Juan Crisóstomo, que es obispo de Constantinopla, en una de las homilías comienza a hablar de construcciones. La gente lo mira un poquito. ¿Qué está hablando de construcciones? Yo sé que están construyendo nuevas casas, y miraba a los fieles, ¿no? Y sí, yo sí estoy construyendo nuevas casas. Bueno, cuando arreglen su plan, digan al arquitecto, en este caso, que pongan un cuarto más en su casa. Todo el mundo, ¿y por qué?, está preguntándose. No, póngale un cuarto más, y lo llaman el cuarto de Jesús. Y cada vez que llega un extranjero, lo van a hospedar en este cuarto porque es su cuarto. Y eso, San Juan Crisóstomo, estamos hablando del IV siglo, ¿no? Digo, experiencias particulares, ahí hasta dónde puede llegar la idea del Dios que llega a mi casa, ¿no? De reconocer a Dios que está presente. Y acá les cuento la historia de Oscar. Oscar es un socorrista español. Muy buena vida porque se la pasaba trabajando 4 o 5 meses por año, trabajando como socorrista en las piletas de los grandes hoteles. Y bueno, con lo que ganaba, ya que era muy bueno, hacía curso y le daba práctica a todos los demás, vivía por el resto del año. Así que trabajando más o menos de mayo
mayo, junio hasta septiembre, se ganaba la vida por el resto y tenía su platita. Cuando comienzan las primeras pateras a llegar, él se hace su pregunta. Dice, a lo mejor podría, en el tiempo que no tengo que trabajar, darle una manito. Y dice, bueno, y sabe de algunos que se están yendo entre Turquía y Grecia para asistir a barcos que se están por hundir. Oscar se va, puede ser una experiencia, estamos en noviembre, así bastante frío, en este caso, el agua sobre todo, agua fría, y se va con su moto náutica, se llaman así, ¿no? Está linda, ¿no? Para los socorristas que van, ¿no? Tranquilo, su chaleco, los chalecos para salvar, y la primera noche ya le toca, del barco le avisan, del barco central, que hay una patera que lamentablemente está naufragando. La gente ya estaba en el agua, por el agua fría. Se va tranquilamente con su moto y ve, la escena es terrible, una madre con una niña que trataba de empujar la niña para arriba para que la niña salvara. Ella se estaba hundiendo, así que tomando agua y además con el agua muy fría para que la niña salvara. Él tenía un chaleco salvavidas. Así que se va, ¿qué piensa? Bueno, por el momento le damos el chaleco de salvavidas a la niña, de manera que la aseguramos, y la madre, que está casi muerta, me la llevo al barco. Mientras lleva a la madre y la salva al barco, el chaleco, que son de dimensiones normales, se le escapa a la niña y la niña se va. 4 años tenía la niña. Cuando vuelve, la niña ya no está. La van a encontrar después de 2 días. Ha salvado a la madre y esto es Oscar. A partir de aquel momento cambia totalmente su vida. Este encuentro particular, dice, yo no era muy religioso, pero a partir de aquel momento particular, el sentido de la vida, la sagralidad de la vida, le ha cambiado la existencia. Se acerca a Papa Francisco, se va y le entrega aquel chaleco salvavidas que no había servido para la niña, se lo entrega contándole la historia a Francisco. El 23 de enero, en el momento que comenzamos con el Cardinal Czerny, la sección migrante y refugiado, Papa Francisco dice, tengo un regalo para ustedes. Se va a la otra piecita y vuelve ¿con qué? Con el chaleco. Y nos dice a los dos, este es el símbolo de la sección migrante y refugiado y lo que tienen que hacer. Y después descubrimos toda la historia. Lo conocimos a Oscar, somos muy buenos amigos. Ahora está dirigiendo grandes trabajos de socorristas en el Mediterráneo y no solamente en el Mediterráneo, pero ahora aún más. Ahora están haciendo campañas de colección para crisis humanitarias, están trabajando con aviones y con barcos para llevar alimentos, ha llegado hasta a Asia, a los Rohingya, ¿no? A Mozambique para llevar, y está trabajando también en África ahora para preparar a la gente a la dificultad del camino y explicarle, ¿no? Los peligros que están corriendo cada vez que están cruzando. Por lo cual, en una labor maravillosa que está haciendo en este momento. Y todo a partir de un encuentro, es un encuentro fatal, ¿no? En que ha descubierto nuevamente la presencia de Dios, que le ha hablado y ha convertido su vida. Dios camina en su pueblo. El encuentro es siempre un encuentro con Cristo migrante. Cuidado, este momento, si de verdad es un momento con Cristo, es siempre un momento de revelación, porque en el momento que nosotros nos ponemos en relación con Jesucristo, vamos a recibir palabra, la palabra y el verbo. Y por eso es un momento de revelación. Conocemos algo más de Dios. Y si es verdad que el encuentro con Cristo migrante es un encuentro con Cristo, entonces cada momento de encuentro es revelación. Me atrevo a decirle teofánico. Significa manifestación de Dios, una teofanía. Cada vez que nosotros tengamos este momento es un momento que precisa de una actitud de contemplación y de adoración. Exactamente lo mismo que hizo Moisés con la zarza ardiendo. En el momento que me encuentro con el Cristo que está presente en este migrante, yo me pongo de rodillas, me quito los zapatos, me pongo de rodillas y adoro y contemplo a Dios presente. Ahora piensa en lo que está aconteciendo con la mayoría de los migrantes y cuántos cristianos y qué actitudes están teniendo. Si esto corresponde exactamente a esta actitud, ¿no?, particular. Como me encantaría, ¿no?, que cada uno tuviese la posibilidad de reflexionar teológicamente sobre lo que está haciendo, en la total negación de la presencia de Dios en cada uno.
ponerse de rodillas. Eso me hace recordar una linda frase también del fundador de la congregación escalabiniana, Monseñor Scalabrini. En uno de los propósitos ponía: le pido al Señor, dice, la posibilidad de ponerme de rodillas frente al mundo para pedirle como si fuera una concesión hacerle bien. Ponerse de rodillas. No, porque se reconoce a Dios presente. Es el mismo encuentro que se transforma en un momento de salvación para mí, porque ese es un encuentro con Cristo cada vez como si fuera el nuevo Zaqueo. Yo me encuentro a ser salvado por el encuentro con Jesús. Es el mismo que pasa con Elías y la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan, no? Elías lo manda a un pueblo particular, hay un problema de carestía, en este caso, y se encuentra, dice, ¿dónde voy? Vas a encontrar una viuda, pídele estar en su casa, dice, pero tengo simplemente un pedacito de pan y vamos a morir mi hijo y yo. Dice, no, pero Dios va a proveer. Y así funciona. Le salva la vida a la viuda, muere el hijo de la viuda y Dios resucita al hijo de la viuda. Por eso había sido enviado Elías a resucitar el hijo de la viuda, porque siempre esa salvación el encuentro de Dios. Y la viuda, que no sabía mucho de la fe de Israel, le cree, lo invita porque te reconozco como un profeta. Está hablando por Dios. Otra vez, la presencia de Dios. Pero lo mismo que pasa a Jesús con la samaritana, con la mujer samaritana en el pozo. Ahí mismo la mujer dice que tiene que ver conmigo porque estás acá y no se da cuenta de quién tiene adelante. El encuentro con el extranjero, Jesús es el extranjero para la samaritana. Ella decide de encontrarlo en aquel momento, se transforma en un encuentro de salvación. Me ha contado todo de mí y me ha salvado la vida. Ese es el encuentro. Nosotros, cada vez que lo hacemos y hacemos este encuentro, se transforma en un encuentro de salvación. Pensamos a veces que somos nosotros salvar a los demás. En cambio, este momento es lo que nos salva a nosotros, pues es un momento de salvación. El mismo encuentro es un momento de comunión, este momento de encuentro con el migrante. ¿Por qué? Porque nos permite hacer el ejercicio de la caridad, que es la ley fundamental que tenemos. Serán cristianos solamente si se amarán entre ustedes. Es el amor lo que nos hace cristianos. El amor del prójimo, en particular, un amor que es verdadero, porque no tiene recompensa, porque se va a la persona que no me ama, a la persona que no conozco, a la persona distinta, a la persona que apesta, a la persona que habla un idioma que no conozco. Este es el amor más puro, es la caridad más pura que podamos tener. Entonces de ahí también el encuentro purificado, de la caridad purificada, es el encuentro que me realiza en el ejercicio de la caridad y hace que yo complete mi vocación cristiana. Un encuentro con Dios que me realiza en todo. Y ahí va la idea del buen samaritano, que es interesante como Jesús le da vuelta a la pregunta, ¿no? ¿Quién es el prójimo? Dice, no es quién es el prójimo, es a quién tú te quieres ser prójimo. Y ahí cambia la vida. Y esto va a un samaritano que es un extranjero, que tiene que quedarse a socorrer a alguien que no conoce, nunca ha conocido, que le cambia los planes de la vida y al mismo tiempo le permite hacer este ejercicio de comunión, de amor, de una entrega gratuita que no tiene recompensa. Ahí él no espera a nadie del pobre abandonado en la calle. Al contrario, se va dejándole una promesa al dueño del albergue diciendo, y si hay algo más, yo te lo voy a pagar a mi regreso. Como para decir, es una responsabilidad a largo término, ¿no? Que se va. Es algo que me llena. Es como si el buen samaritano dice, qué bueno que Dios me ha permitido ser buen samaritano hoy. Y gracias porque pude ser caritativo, porque me dio esta posibilidad de hacerlo y ahí lo encontré, ahí tirado en la calle. Y ahí hablamos con la otra historia, que es la historia de Matías. Matías, un lindo joven que yo conocí que era diácono y que se ha presentado un día en dicasterio, un diácono de Módena. En este caso tenía mucha idea y se venía ya con experiencia de migrantes en su diócesis, quería hacer algo. Bueno, dice, a lo mejor podría ser interesante hacer una experiencia con uno de los barcos que van a socorrer el Mediterráneo. Y él salió junto.
Y después, aquella es la primera experiencia, que es una experiencia de muerte, a colectar cadáveres, ¿no? Y al mismo tiempo a salvar personas de una parte u otra, le transforma totalmente la existencia. Es un cura hoy totalmente dedicado a esto, capellán